Dios los bendiga, hermanos. Damos gracias al Señor por este nuevo día y damos gracias al Padre también por su palabra. Esta es palabra de Dios y por eso nos alimenta y por eso es viva y por eso es eficaz y por eso es más cortante que toda espada de dos filos. Esa es la palabra de Dios. Por eso nos alimentamos de ella y por eso le damos gracias a Dios de tenerla a nuestro alcance y de poder leerla y de poder llenarnos de ella y también vivir conforme a los preceptos que Dios estableció en su palabra. Este día el mensaje está titulado Crezcamos en Dios. Vamos a empezar con una oración. Bendito Padre, gracias te damos, Señor, porque tú eres bueno. Te alabamos, Padre, con todo nuestro ser. Señor, en tu nombre bendito, en el nombre de Jesucristo, vamos a abrir tu palabra para recibir lo que tú tienes para nosotros. Envía tu palabra, Señor. Toca tus corazones para que tu palabra haga todo aquello para lo cual tú la envías. En tu nombre, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bien, crezcamos en Dios. Ese es el título. Y vamos a irnos al primer libro de los Reyes, capítulo 18, verso 21. Aquí el profeta Elías está amonestando al pueblo de Israel porque se había ido tras los Baales, tras los dioses de otros pueblos. Y entonces él les hace una llamada de atención y les dice en el verso 21, y acercándose Elías a todo el pueblo, dijo: ¿Hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió. Él les estaba llamando la atención. ¿Hasta cuándo van a seguir pretendiendo que están en dos posturas? O están con Dios o no están con Dios. ¿Quieren irse con Baal? Váyanse con Baal. ¿Ustedes creen que Baal es Dios? Váyanse. ¿Creen que Dios, que Jehová Dios es Dios? Pues entonces comprométanse con Él. Y esa dualidad de vida nosotros la hemos visto y la podemos analizar y ver en el transcurso de toda la historia de la humanidad en sí. En el tiempo de la conquista, el escritor Juan Macay, que escribió El otro Cristo español, narra una situación que se estuvo dando con un príncipe inca en Sudamérica, el príncipe Atuey. Él iba a ser quemado por los españoles porque los españoles estaban quemando a todos los líderes para que no la gente ya no lo siguiera, y él era un príncipe. Y entonces lo iban a quemar y antes de quemarlo le preguntaron si él quería convertirse al cristianismo, porque de todos modos lo iban a quemar, pero si se convertía, entonces él tenía opción de irse al cielo. Y cuando le hicieron esa pregunta, él dijo: y en ese paraje que vosotros me decís, que se llama cielo, ¿va a haber cristianos? Y entonces, por supuesto, todos los españoles se sonrieron y se rieron a carcajadas y le dijeron: por supuesto, ahí vamos a estar. A lo que el príncipe Atuey dijo: no quiero llegar a tal lugar donde se encuentre tal tipo de gente, porque ellos supuestamente estaban evangelizando, pero estaban violando a las mujeres, estaban matando a los líderes, estaban matando a todo el que no quería hacerse como ellos. ¿Era eso cristianismo? ¿En dónde estaba siendo predicado ahí el amor de Dios? ¿En qué momento se estaba predicando la conversión? En ningún momento. Y actualmente hay cuánta gente que quiere asistir a una congregación solo por llenar su necesidad de pertenencia, por sentirse parte. Llegan a pensar incluso que la iglesia es un club donde pueden encontrar gente
parecida a ellos, gente con quien se lleven bien, con quien puedan tener una buena plática. Pero ¿y qué de su vida cristiana? ¿Qué de su vida diaria? ¿Qué pasa con lo que se vive en las empresas, en los trabajos, en la casa? ¿Qué estamos viviendo en nuestro hogar? ¿A quién están conociendo nuestros hijos? ¿Realmente somos cristianos? ¿O somos cristianos como estos que estaban matando al príncipe Atuey? Que nuestra conducta y nuestra vida no tiene nada que ver con Cristo. Estamos actuando igual que el pueblo de Israel. Es tiempo de definirnos, porque para poder crecer en Cristo, primero tenemos que ser de Él. Y si somos de Él, no podemos ser del mundo. Dice la palabra, dice Dios en su palabra, celoso es mi nombre. Él es celoso, Él no está dispuesto a compartirnos con Satanás. No está dispuesto a compartirnos con nadie. Cristo es la puerta, Cristo es el único intermediario entre nosotros y Dios, porque Cristo dio su vida por nosotros. Y Dios no está dispuesto a compartirnos, pero necesitamos definirnos, o somos de Él o no somos de Él. Si somos de Él, tiene que haber una transformación en nuestra vida. Y vamos a ver algunos pasos. En primer lugar, una conversión. Convertirse, dice el diccionario, que quiere decir dejar de ser una cosa para ser otra. Dejar de ser una cosa para ser otra. Eso es la conversión. Necesitamos convertirnos a Dios para ser de Dios. Veamos lo que nos dice Efesios 2:3. Dice, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Eso éramos en el pasado. Cuando no éramos hijos de Dios, éramos hijos de ira, dice aquí, haciendo la voluntad de la carne, viviendo en nuestras propias concupiscencias, sin que nada nos preocupe. Nosotros vemos a cuántas personas viviendo en pecado y están tan felices en su vida. Son hombres naturales, son hombres que no son hijos de Dios, son hombres que están totalmente cegados a Dios. Y entonces ellos viven felices en su pecado y para ellos es tan natural. Porque están así, haciendo la voluntad de la carne. Son hijos de ira. No son hijos de Dios. Son hombres simplemente naturales, que no han abierto su corazón a Dios. Ahora, así fuimos en un tiempo. Si todavía somos, es necesario acercarnos a Dios para que Él nos convierta, nos cambie, nos transforme y nos haga sus hijos. Y para eso necesitamos arrepentirnos. Vámonos a Hechos 3:19. Dice así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados y para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Es necesario arrepentirnos de nuestra vana manera de vivir, de nuestras concupiscencias, de nuestros pecados.
Cuando un pecador se arrepiente, cuando una persona se arrepiente, Dios lo toma, lo lava, lo limpia, lo hace puro, lo hace acepto a Él. Como dice la palabra en Apocalipsis de la iglesia, y a su esposa se le ha concedido que se vista de lino fino, lino limpio y resplandeciente para ver, para recibir al Rey. Dice, se le ha concedido, no porque nosotros lo hayamos ganado, pero nos dejamos limpiar por Dios. Necesitamos arrepentirnos. No puede haber conversión si no hay arrepentimiento, porque el arrepentimiento es el que da la opción, da el permiso a Dios de que nos limpie. Pero para que haya arrepentimiento tiene que haber reconocimiento de que estoy viviendo en pecado. Si yo no quiero reconocer y quiero seguir viviendo mi vida, pues igual no ha habido un toque del Espíritu Santo. Tiene que haber un toque del Espíritu Santo porque Él es el que transforma. Él es el que cambia nuestra vida y nos hace aceptos a Él. Vámonos a Romanos 6:1. Vamos a ver del 1 al 8. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados, por eso es por inmersión. Somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección, sabiendo esto que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Tiene que haber ese cambio. Cuando hay conversión, no podemos seguir sirviendo al pecado. No podemos seguir teniendo la misma vida. Tiene que haber un cambio. Y si nosotros queremos estar en las dos posturas y quedar bien, como dice el dicho común, con Dios y con el diablo, no se puede. O somos hijos del diablo o somos hijos de Dios. Como el profeta Elías les dijo al pueblo de Israel, defínanse, o se quedan con los Baales o se quedan con Jehová Dios. Es necesario un cambio. Si nosotros seguimos viviendo en nuestra vana manera de vivir, es que todavía no somos hijos de Dios. Y es necesario presentarnos ante el Señor, reconocer que estamos en pecado y dejarlo a Él que nos limpie. Que limpie nuestro corazón, que nos transforme, que nos haga aceptos a Él. Luego de darse esa conversión, el segundo paso, crecimiento espiritual. Cuando el niño nace, empieza a crecer inmediatamente. Vemos ese crecimiento acelerado en un bebé. Tan rápido que dejan su ropita. Algunas veces solo una vez se les puede poner una ropa porque la dejan. Y si decidimos dejar guardado un tiempo la ropa, cuando vamos a ponérsela ya no les queda. Porque van creciendo rápido. Esa es la forma natural. Y así debemos crecer espiritualmente también. Si hemos sido convertidos, tiene que haber crecimiento. Un bebé que nace y no crece tiene problemas. Un cristiano o una persona que supuestamente se hace hija de Dios y no crece espiritualmente, no es hija de Dios. No ha nacido a vida nueva. Necesitamos tener ese crecimiento espiritual. Veamos 2 Pedro 1. Aquí tenemos bastantes pasajes porque es necesario reforzar todo lo que estamos diciendo con pura palabra. No es otra cosa más que la palabra de Dios.
y necesitamos estar reforzándolo con la palabra porque lo que recibimos es la palabra de Dios. Segunda Pedro 1, del 3 al 8. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Vosotros también, poniendo toda diligencia, por esto mismo añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad amor fraternal y al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Miren, todas estas cosas tienen que estar en nosotros y tienen que notarse. La palabra dice, por sus frutos los conoceréis. Tiene que ser evidente. Es necesario que nosotros hagamos un autoexamen. Nosotros en privado encerrémonos y platiquemos con Dios y digámosle, Señor, estoy dispuesto a que examines mi corazón y que quites de él todo lo que a ti no te gusta. Y veamos, analicémonos nosotros mismos en nuestra vida. Tenemos, dice, añadida vuestra fe, virtud. ¿Tenemos fe? ¿Hay fe realmente? ¿Hay virtud? ¿Somos virtuosos? ¿Hay conocimiento de la palabra? ¿Hay dominio propio? ¿O nosotros seguimos actuando como hombre natural instintivamente? Los animales son los que actúan instintivamente. Nosotros tenemos que tener dominio propio. Así lo que pasa es que me enojé y entonces actué así. Bueno, entonces nos hace falta dominio propio. Nos hace falta crecimiento espiritual o nos hace falta convertirnos. Al dominio propio, paciencia. Paciencia. Es tan necesario la paciencia y es tan fácil perderla. Pero es necesario crecer en el Señor. Y si crecemos en el Señor, también va a crecer la paciencia. A la paciencia, piedad. Seamos piadosos, no criticones. No andemos señalando a todo el mundo. No conocemos qué está pasando a otra persona, qué está viviendo. Seamos piadosos. A la piedad, afecto fraternal. Que realmente nos duela lo que está viviendo nuestro hermano, nuestro conocido, nuestro amigo, nuestro vecino, cuando está pasando una situación difícil. Al afecto fraternal, amor. Pues es el principal mandamiento, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Y el segundo es similar, dijo el Señor, amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor es importante si eres hijo de Dios, porque si estas cosas están en vosotros y abundan, pues definitivamente no vamos a poder estar ociosos ni sin fruto. Tiene que haber fruto. Tiene que haber fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Esto es crecimiento espiritual. Veamos otro. Gálatas 5:19. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Miren ese listado tan terrible. Ahora, sigamos con nuestro examen. ¿Hay algo de esto todavía en nuestro corazón? ¿Hay algo todavía de esto en nuestra vida?
si todavía hay, esto no es de Dios. Es necesario venir ante Él. Y si nosotros sabemos que lo tenemos, hay iras, hay contiendas, hay disensiones, y seguimos nosotros tranquilos aun cuando sabemos que lo tenemos, es porque no somos hijos. Al hijo, como es templo del Espíritu Santo, le estorba el pecado, porque el Espíritu Santo nos redarguye, nos llama la atención. Y no podemos seguir viviendo una vida pecaminosa. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Ese es el fruto del Espíritu. ¿Tienes el fruto del Espíritu? Es necesario que nosotros nos evaluemos nosotros mismos y veamos. ¿Tenemos frutos de Satanás o tenemos frutos de Dios? ¿Cuáles son los frutos que hay en nosotros? Porque aquí están los listados. Todas estas obras de la carne. ¿Cuántas personas siguen viviendo en adulterio? Y no les preocupa. Es más, se pasan de una iglesia a otra viviendo en adulterio y escondiendo su pecado en fornicación. Ay, se considera que eso es parte de la vida actual, de la vida moderna, el libertinaje sexual. Eso no es de Dios. Pero quieren estar en la iglesia y quieren estar sirviendo y están levantando la mano y diciendo amén. Que es necesario que nos definamos, o somos de Dios o somos del diablo. Inmundicia, lascivia, idolatría. ¿Qué tenemos en lugar de Dios? No nos atrevamos a poner nada en su lugar. Hechicerías. Hay gente que se dice cristiana y no sale de su casa sin ver el horóscopo. Eso no es de Dios. Enemistades, andan peleando con todo el mundo, pleitos, celos, están celando a sus amigos, están celando a sus cónyuges, a sus hijos, y no dejan ni vivir a sus hijos en sus hogares, ni dejan vivir a su cónyuge. Contiendas, disensiones, herejías, envidias. ¿Cuántos andan envidiando todo? Dicen, sí, es que anda feliz porque vive bien. No sabemos cómo vive cada quien. Cada quien tiene diferentes circunstancias difíciles. Homicidios, borracheras. Hagamos nuestro examen. O en nosotros hay amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Hay eso. Porque si eso tenemos, hay fruto del Espíritu. Quiere decir que nosotros estamos creciendo. Necesitamos crecer espiritualmente porque estamos creciendo hacia la estatura del varón perfecto. Para ser como caminando hacia el modelo que Jesucristo nos dejó. Por supuesto, no vamos a llegar a la perfección, pero seguimos caminando hacia esa perfección. Hoy mejor que ayer, mañana mejor que hoy. Si todavía encuentras en tu corazón algo que es parte del pasado, es tiempo de postrarte ante el Señor, de pedirle perdón, de pedirle que te limpie, que te quite eso que no hay modo que logres quitar. Cuidemos nuestra boca. ¿Qué sale de nuestra boca? ¿Qué palabras salen de nuestra boca? Porque de toda palabra que salga de nuestra boca vamos a dar cuenta a Dios. Estamos convencidos de eso, ¿verdad? Estamos sabidos de eso, que de toda palabra que salga de nuestra boca vamos a dar cuenta a Dios. Tengamos cuidado con lo que decimos. Limpiemos nuestra boca. Y si nosotros no somos capaces, pidámosle a Dios, y la palabra dice que Él es nuestro recurso inagotable. Podemos venir ante Él y clamar. Y Él nos va a limpiar para ser limpios, porque Él nos hace blancos, más blancos que la nieve más blanca.
Y tercero, compromiso. Primero, conversión. Segundo, crecimiento. Y tercero, compromiso de toda la vida. Veamos Juan 14, 16. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora en vosotros y está en vosotros. Está para siempre. Somos templo y morada del Espíritu Santo si somos hijos de Dios. El mundo no lo conoce, el mundo ni se entera, pero nosotros como hijos de Dios sí sabemos. Y por eso nuestro compromiso es de por vida. Veamos también 2 Corintios 5, 17. Anoten todos estos pasajes porque es bueno que los sepamos, que los dominemos, que los conozcamos, que los vivamos. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. De modo que si alguno está en Cristo, es nueva criatura. Porque fue convertido, porque fue transformado. Las cosas viejas pasaron. Todas son hechas nuevas. Y de repente podemos tener memoria, sí, cuando yo no estaba en Cristo, yo hacía esto y esto y esto. Y de repente el acusador puede venir y nos puede decir, bueno, ¿y tú qué estás haciendo? ¿No te acuerdas que hiciste esto y esto y esto? Pues no nos avergoncemos porque ya Cristo dio su vida por nosotros. Y digámosle al acusador, si ya no estamos viviendo en eso. Sí, eso fue antes, pero hubo quien dio su vida por mí. Y me limpió con su sangre preciosa, con autoridad, con confianza. Porque la palabra dice que nada ni nadie nos va a separar del amor de Cristo. Estamos lacrados en la palma de su mano y nadie nos puede quitar de ahí. Pero tiene que haber ese compromiso. Veamos otro pasaje, 2 Timoteo 3:16. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Esto es crecimiento espiritual, esto es compromiso de por vida. Llenémonos de la palabra. Porque toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar. ¿Y cómo voy a aprender si no la leo? Es útil para redarguir. ¿Y cómo me va a confrontar si yo no la leo? Para corregir, para señalarme el error en el que estoy. Para instruir en justicia, nos instruye. Por eso dice la palabra en Oseas, mi pueblo perece porque le faltó conocimiento. ¿Qué conocimiento? De la palabra. Necesitamos conocer la palabra para vivir, para tener vida y vida en abundancia. Y dice, para que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Y no es, bueno, está bien, yo me comprometo a no hacer lo que yo hacía por 3 meses o por 3 años. No, es que si nosotros hemos sido transformados y hemos sido convertidos, hemos pasado de muerte a vida, porque ahora somos hijos de Dios. Y como dice la palabra, ya no tenemos por qué vivir bajo esclavitud, porque a libertad hemos sido llamados. Éramos esclavos del pecado, ya no más. Si todavía eres esclavo del pecado, necesitas convertirte. No importa cuánto tiempo has estado en la iglesia. Si tu vida sigue siendo igual, no ha habido conversión. Es que no es el asistir a un templo, no es el asistir a algún lugar,
No es el sentir que se pertenece. No, eso no tiene nada que ver con ser cristiano. Es la vida. Son los frutos lo que nos dice si somos hijos o no somos hijos. Y no tenemos nosotros por qué andar señalando a nadie. Nosotros mismos hagámonos el examen. Preguntémonos en nuestra intimidad con Dios, en nuestro secreto con Dios, si estamos viviendo una vida que agrada a Dios, si estamos viviendo conforme a la santa palabra de Dios, o estamos viviendo conforme a nuestra vana manera de vivir. Queremos un día despertar en la presencia del Señor. Entonces vivamos esa vida pegada a Dios. Conversión, crecimiento y compromiso de por vida. Como hijos de Dios tenemos que tenerlo. Analicemos si realmente somos convertidos. El crecimiento nunca para, siempre vamos a seguir creciendo. Y el compromiso de por vida, dice la palabra, el que esté firme, mire que no caiga. Que no se nos olvide, mantengámonos siempre pegados al Señor, alimentándonos de su palabra. Alimentémonos de la palabra de Dios todos los días para estar fortalecidos espiritualmente contra las acechanzas del diablo. Porque la palabra nos dice que Satanás anda como león rugiente viendo a quién devorar. ¿Y a quién va a devorar? Al que esté raquítico espiritualmente. Al que no se alimenta de la palabra de Dios ni platica con Dios a través de la oración. Pero el que sí lo hace está fortalecido y de todos modos van a venir las acechanzas del diablo, pero no nos van a botar porque estamos fortalecidos y fundados y fundidos sobre la roca que es Cristo el Señor. Eso es ser cristiano. Eso es no ser ambiguo y vivir dos tipos de vida. No te lo tiene que decir nadie. Tú mismo sabes cómo estás viviendo. Tú mismo conoces tu vida. Así que tú, enciérrate y platica con Dios. Porque tu Señor, que te ve en lo secreto, te recompensará en público o te avergonzará en público. ¿Qué prefieres? Bendito Padre, tú conoces el corazón de cada oyente. Tú conoces el corazón de cada uno. Te clamamos, Padre, que tú toques, que tú conviertas corazones de piedra en corazones de carne, para que te escuchen, para que escuchen tu palabra, para que se rindan a ti, para que se dejen ser convertidos y no solo asistentes o miembros de una iglesia. Eso no sirve. Necesitamos ser convertidos. Necesitamos tener crecimiento espiritual y un compromiso de por vida. Límpianos, Padre, y seremos más limpios que la lana. Seremos más limpios que la nieve, porque tú nos limpias con hisopo. Tú conoces el corazón de cada uno. Señor, si se acercan para orar, para platicar contigo, escúchalos, Padre. Y si hay pecados ocultos, muéstralos. Muéstranos si tenemos pecados ocultos, porque queremos ser aceptos a ti en toda nuestra manera de vivir. Gracias por tu palabra. Gracias porque eres santo. Gracias porque pides de nosotros santidad. Y queremos esa santidad, porque sin santidad nadie verá al Señor. Gracias, Señor, por tu amor, por tu cuidado y por tu misericordia. Sé propicio, Padre, a las necesidades de cada uno. Te lo clamamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Que el Señor bendiga a cada uno y no olvidemos conversión, crecimiento y compromiso de por vida. Porque somos hijos de Dios. Que el Señor los bendiga.